Hola Cupcakers, bienvenidos un martes más al canal. Hoy empezamos con la serie de recetas de la mesa dulce del primer cumpleaños de Tian. Así que para empezar esta serie haremos brigadeiros de chocolate y de coco. Antes de empezar con la receta, os diré que por el momento dejaremos aparcadas las recetas fáciles de los martes, para así darle paso a las recetas de la mesa dulce. En esta serie tendremos recetas de todo tipo, y ya veréis que muchas de ellas son muy sencillas y rápidas. Básicamente porque, como muchos de vosotros ya sabéis, todo esto lo hacemos en casa entre Fer y yo. Por eso decidimos confeccionar una mesa dulce que sea fácil de hacer, con recetas que se puedan tematizar y sobre todo con cositas muy ricas. En total serán 8 videorecetas que subiremos los martes y los viernes, así en 4 semanas ya tendréis todo el contenido disponible. También aprovecho para recordaros que nos podéis seguir en nuestro canal personal, ya que allí hemos subido varios vlogs comprando y personalizando cosas para la mesa dulce. Y este domingo en nuestro canal personal os mostraremos la primera parte del detrás de cámaras de lo que hemos hecho para esta mesa dulce, así que no os lo perdáis porque allí veréis varios de nuestros secretos. Bueno, ya solo me queda deciros, para los que aún no lo sabéis, que esta mesa está tematizada con la patrulla canina o patrulla de cachorros, y está hecha para nuestro bebé Tian en su primer cumpleaños. Así que esta mesa es muy especial para nosotros, ya que la hicimos con muchísimo cariño. Pero por supuestísimo que si queréis podéis cambiar la temática de la mesa dulce para adaptarla al evento que queráis. Y dicho todo esto, ya empezamos con una receta fácil que me encanta: brigadeiros o negriños, un bocado perfecto para cualquier evento. Así que si quieres saber cómo se hacen, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para la masita de los brigadeiros de chocolate necesitamos cacao en polvo sin azúcar, mantequilla sin sal y leche condensada. Y para la decoración utilizaré sprinkles o fideos de chocolate y de colores. Lo primero que os recomiendo es preparar el bol donde dejaremos enfriar la mezcla. Y esto es tan sencillo como agarrar un poquito de mantequilla sin sal adicional a lo que indico en la receta. La ponemos en todo el interior del bol para que después sea más sencillo despegar la mezcla. Hecho esto, en un caso ponemos la leche condensada, la mantequilla sin sal y el cacao en polvo sin azúcar. Lo ponemos a fuego medio bajo y removemos en todo momento para que los ingredientes se integren bien y no se peguen en el fondo del caso. Los cocinaremos hasta que la mezcla espese. Esto serán unos 10 minutos, aunque eso depende de lo fuerte que tengamos el fuego. Por eso lo mejor es fijarse en la consistencia de la mezcla. Pasados los 10 minutos veréis que la mezcla está mucho más espesa que al principio. Incluso con la espátula podemos ver el fondo de la olla al remover la mezcla. Es cierto que si las dejamos así ya podríamos hacer las bolitas, pero como aún no tienen la consistencia correcta, al dejarlas en las cápsulas se desparramarán y quedarán como aplastados. Por eso debemos seguir cocinando la mezcla. Esta vez lo dejaremos 5 minutos más a fuego súper bajito para que no se nos queme. El punto justo para que los brigadeiros queden con la textura perfecta es cuando veamos que al inclinar el caso la mezcla se despega sola. ¿Veis? Es una masa densa que no se pega al fondo. Así que como ya está lista, la retiramos del fuego y la trasladamos al bol que teníamos preparado. Ahora, con cuidado porque quema un poquito, la tapamos a piel con papel film. Es decir, colocamos el film de tal manera que toque toda la superficie de la mezcla. De este modo no se reseca ni endurece la parte superior. Lo dejaremos así hasta que esté más o menos a temperatura ambiente, y después lo enfriaremos. Y aquí tenéis varias opciones. Lo podemos llevar a la nevera o refrigerador durante un mínimo de 6 horas, o podemos acelerar el proceso dejándolo 2 horas en el congelador. Pero la opción que más me gusta a mí es dejarlo en la nevera de un día para otro. Mientras se enfría, haremos los brigadeiros de coco. Y para ello necesitamos coco rallado, leche condensada y mantequilla sin sal. Y para la decoración los rebozaremos en coco en polvo. Si no lo conseguís, también podéis utilizar más coco rallado. Ya veréis que el proceso es muy similar al anterior. Empezamos poniendo en el caso la leche condensada, la mantequilla y el coco rallado. Igual que antes, lo cocinamos a fuego medio bajo durante 10 minutos mientras removemos en todo momento. Y luego 5 minutos más a fuego muy bajito hasta que obtengamos la misma consistencia de antes, que es cuando inclinamos el caso y veamos que la mezcla se separa sola del fondo. En ese punto lo retiramos del fuego y trasladamos la mezcla a un bol que previamente hemos engrasado con mantequilla. Y por supuesto, también lo dejaremos enfriar un poco antes de llevarlo a la nevera o congelador. Cuando tengamos las masas bien refrigeradas, separamos porciones de unos 20 gramos para hacer las bolitas. Pero antes de hacerlas os recomiendo que os engraséis las manos con un poquito de mantequilla para que la masa no se nos quede pegada. Y ahora sí, modelamos la bolita y la ponemos sobre el coco en polvo para rebozarla por completo. Ya solo nos queda ponerla en unos capacillos o cápsulas pequeñitas y listo. Nuestros deliciosos brigadeiros de coco están terminados. Con los de chocolate haremos el mismo proceso. Como veis, la masa tiene la misma textura que la anterior. Es durita, pero se trabaja muy bien con las manos. Rebozamos el brigadeiro en los fideos o sprinkles y lo tendremos listo.
Y como son para una mesa dulce, podemos utilizar fideos de colores para hacerlos más divertidos y acorde con los colores de la fiesta. Ya solo me queda un último consejo, y es que debéis conservarlos en la nevera o refrigerador hasta el momento de servirlos para que se mantengan mucho mejor. Y hasta aquí la receta de hoy. Recordad que en nuestro canal personal estamos subiendo los vídeos de los preparativos para esta mesa dulce. Espero que no os los perdáis, porque en esos vídeos os damos muchos trucos y consejos para preparar una mesa dulce y no morir en el intento. Y ya sabes, si te ha gustado la receta, dale al me gusta y compártela para que la vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal, a nuestro canal personal y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades. Tienes más información en la descripción de este vídeo. Y ya nosotros nos vemos nuevamente este viernes con otra video receta de la mesa dulce del cumple de Tian. ¡Hasta pronto, cupcakers!